El Señor le bendiga. Es un gusto para mí el continuar nuestro estudio en el libro del Apocalipsis. Recordemos que el libro del Apocalipsis puede resultar a veces un tanto confuso y no necesariamente el libro del Apocalipsis, tal como lo he mencionado en otras clases, está escrito de forma cronológica. Muy probablemente vamos a encontrarnos con pasajes que están o no están desarrollados así como están escritos en el libro propiamente. Así es que ese día vamos a ver el capítulo 12 y vamos a compartir un poco con relación a la histeriología. Histeriología. Okay. En este capítulo 12 propiamente se aprecia esta figura. ¿Por qué razón? Es una figura de dicción y la histeriología es aquello que se pone de último, debe, según el orden acostumbrado, ir primero. Los acontecimientos que se registran en este capítulo tendrán lugar después o antes de los sucesos del capítulo 6. Por eso mencionaba que el libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. Los acontecimientos registrados en el capítulo 12 van a suceder antes de lo que se menciona en el capítulo 6 y que conducen a lo que ha sido revelado en los capítulos 6 al 11. El centro de atención justamente en este pasaje, en estos pasajes es la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Las maravillas en los cielos, ok. Quiero que de forma paralela también vayamos comparando lo que se menciona en la Biblia, porque no es tan importante conocer nosotros la interpretación que podemos darle al pasaje, sino también el hecho de poder estudiar la Biblia. Aparece en el cielo una gran señal. ¿A cuál gran señal? Se sugiere que se trata de algo que posee un profundo significado espiritual. La nación de Israel era quien pedía señales. La generación maligna demanda señal, lo dijo Jesús en una ocasión. Pedía señales para poder creer. Por eso dice la Escritura que bienaventurado el que no viendo cree, aunque casi nunca creían después de verlas. Esta señal no es un acontecimiento, sino una persona que posee un significado especial. Y el versículo 1 nos dice, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién representa a la mujer vestida de sol? Hay 3 puntos de vista. Uno de ellos es la Virgen María. Los versículos 6, 13 y 17 lo hacen imposible. La única semejanza entre la Virgen María y la mujer del Apocalipsis 12:1 es que ambas son madres. De ahí no hay ningún otro lazo que pueda unirlas. Otra posición, otro punto de vista es la iglesia cristiana, y esta fue inaugurada el día de Pentecostés sobre la base de la muerte y resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. En ese sentido, podría decirse que Cristo dio a luz a la iglesia y no la iglesia a Cristo. Por lo tanto, no tiene sentido. Pero hay otra posición que es la nación de Israel. Fue Israel que dio al Mesías al mundo. Y dice el versículo 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. El texto señala muchos pasajes del Antiguo Testamento en que Israel se asemeja a una mujer que está con dolores de parto. Pero en el versículo 3, la segunda señal tiene como centro el dragón escarlata. Y aquí podemos ver que es muy notoria la mitología griega, la mitología oriental, por el uso de la figura de monstruos. Luego nos menciona, describe la segunda señal con las características siguientes. Habla de que es grande, Satanás es la más elevada de las criaturas, escarlata es un rojo, color de sangre, y este es símbolo de violencia destructora. Dragón, es decir, un monstruo, un ser desfigurado y depravado. Las 7 cabezas señalan la concentración de liderazgo y representan estos 7 imperios mundiales. Los 10 cuernos sugieren la existencia de un gran poder para ejecutar sus propósitos, y las 7 diademas, recordemos que el término de demas es estéfano, significa dominio, simbolizan dominio, reinado. El versículo 4 nos dice las estrellas del cielo. Si su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Es una enseñanza esto respecto a las actividades de Satanás y de su impedimento para que el Mesías reine. Si nosotros nos recordamos en el empadronamiento con el nacimiento de Jesús, era precisamente matar a los niños recién nacidos para cortar el propósito divino el cual iba a cumplir el Mesías. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este término, que regirá con vara de hierro, es la referencia que tiene a ser la segunda venida del Mesías. Este suceso, este evento, será precedido de los juicios que serán en la gran tribulación. Y el versículo 6 nos habla que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. El desierto, desde luego que es un lugar de entrenamiento, es un lugar de disciplina, en el cual hay ocasiones en las cuales nosotros podemos evitar ir al desierto. Sin embargo, en este sentido, la mujer dice que huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Como sitio de provisión, el desierto además es un escenario en el cual se arrepiente, hay arrepentimiento. Y estos 1260 días que durará el reinado del terror, el anticristo desencadenará, que estos son, equivalen a 42 meses que durará el reinado de terror y que son 3 años y medio, contra el resto de la descendencia de la mujer. Es decir, va a estar direccionado. Luego se da una guerra en el cielo, dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Aquí vemos que el dragón será expulsado del cielo de tal modo que no tendrá nunca más acceso a dicho lugar. La expulsión de Satanás y su exclusión total del acceso al cielo hace que se llene de ira contra la mujer y contra la simiente. Aquí vemos propiamente cómo el obrar de Satanás, al ser destituido, al ser excluido, hace guerra contra la mujer y su simiente, contra la descendencia. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta exclusión de Satanás del cielo, esto va a ser como un desalojo violento. No es que, mira, te quieres ir. ¿Será que me puedes desocupar este espacio? Va a ser un desalojo violento, brusco, súbitamente. Como lo demuestra el uso triple del verbo, fue lanzado, fue arrojado y fueron arrojados. El vocablo diablo significa calumniador, difamador, falso acusador. Satanás significa adversario, oponente, contrincante. Y el versículo 10 nos enseña, dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Conocen ustedes de alguien o de algo que haya estado acusándoles durante mucho tiempo? Recordemos que tenemos un defensor, nuestro ayudador. Dice la Biblia, dice la palabra que si nosotros hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién es el que se encarga de estarnos acusando y señalando nuestros errores? Definitivamente que es el acusador, y que en muchas ocasiones toma forma a veces de amigos, de familia, que nos están recordando nuestro pasado. Sin embargo, todos nuestros pecados han sido exhibidos públicamente a nuestros adversarios en la cruz del Calvario. El texto no identifica de quién era la gran voz. Sin embargo, no procede de ningún ser angelical, ya que no le llaman a los hombres nuestros hermanos, sino que tiene que ser una persona normal. Versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que durante la tribulación, aquellas personas que ofrenden su vida, que no vuelvan atrás, que no dejen ponerse la marca de la bestia, esas personas han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte.
Aquí nos está diciendo que la sangre del cordero, es decir, la muerte sustituta, es la base sobre la cual el cristiano vence al acusador. Por lo cual, dice el versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y justamente porque sabe que tiene poco tiempo, es que en muchas ocasiones él se encarga de poder crear disensión, de poder crear división en las familias, en las iglesias, entre los hermanos. Y luego tenemos la ira sobre la tierra. Los versículos 13 al 16 nos hablan de esa ira, y el versículo 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Habiendo fracasado en su empeño de destruir al Mesías, Satanás arremete contra la mujer, es decir, en este caso, que fuera Israel, que lo trajo al mundo con el fin de impedir que se cumpla el pacto abrahámico. El versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. La protección de Dios sobre la nación de Israel es mediante un acto sobrenatural. ¿Por qué razón? Se le dieron alas de águila para que volase de delante de la serpiente. Los versículos 15 y 16 nos enseñan que el enemigo de Dios y de su pueblo hace un esfuerzo sobrenatural para intentar exterminar a la descendencia de Israel. Y eso es justamente lo que el enemigo quiere: robar el propósito que Dios ha implantado en cada uno de nosotros. Por esa razón hay desánimo, por eso es que a veces no queremos continuar, por eso es que a veces creemos que no tiene sentido nuestra vida cuando tras una situación enfrentamos otra y enfrentamos otra y enfrentamos otra. Esto no quiere decir que Dios no nos ame, sino por el contrario nos está capacitando, nos está adiestrando espiritualmente para que nosotros podamos entender y comprender a las demás personas cuando estén en situaciones similares. Dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Una forma sobrenatural en la cual Dios obra, un esfuerzo sobrenatural. Vemos aquí un milagro, y es justamente eso lo que Dios hace. Cuando sentimos que hemos topado al cerco, que ya no hay salida, que ya no hay explicación para lo que nosotros necesitamos, viene Dios y obra y nos sorprende de una forma sobrenatural, actúa a nuestro favor. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. El versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El fracaso de Satanás produce una reacción de ira en contra de la mujer. Al no poder descargarla, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Tenía que buscar una vía de escape, tenía que buscar un lugar o una forma en la cual él poder desahogarse. Y vemos en el capítulo 13. Aquí nos habla de la bestia. El término bestia son personas que actúan como animales en vez de hacerlo como humanos. Estos versículos presentan a la Trinidad satánica: Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Podemos observar en el versículo 1 que se paró sobre la arena del mar. El mar está simbolizando a las naciones, así como también la arena del mar. Y en el versículo 2 se usan tres animales que son el león, el oso y el leopardo para describir a la bestia, lo cual se asemeja a la profecía que encontramos en el capítulo 7 de Daniel. Estas bestias también están ilustrando imperios sucesivos, como por ejemplo cuando se estudia el libro de Daniel, que vemos el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el griego y también el reino del anticristo. ¿Quién es la bestia? De todo lo que se describe en este capítulo, ¿qué podemos concluir nosotros? Si primeramente encontramos que 3 veces se nos mencionan sus heridas. Algunos piensan que será Judas resucitado de los muertos. Tanto a la bestia como a Judas se le llama el hijo de la perdición. Pero
Quien quiera que sea la bestia es el superhombre de Satanás, su Cristo falso. El mundo admirará a la bestia y adorará a Satanás, algo que este siempre ha anhelado. Aproximadamente a mediados de la tribulación, Egipto y Rusia van a invadir Palestina, obligando a la bestia a proteger a los judíos. Cuando la bestia llegue a Israel, hallará que Dios ha derrotado a Rusia y decidirá conquistar a Israel. Es aquí donde destruirá la iglesia apóstata, la ramera que se menciona en Apocalipsis 17, y se levantará como gobernante y Dios del mundo. Satanás le dará poder para hacer maravillas. Y según Tesalonicenses 2 nos indica que Dios permitirá que venga sobre el mundo incrédulo un fuerte engaño. Esto ya está escrito. La gente no aceptará a Cristo, quien es la verdad, sino que recibirá el anticristo, un fuerte engaño, la mentira. La bestia blasfemará contra la iglesia en el cielo y perseguirá el remanente judío, creyente que está todavía en la tierra. Como lo vimos nosotros en el Apocalipsis 11, aquí también matará a los 2 testigos, cuyos cuerpos resucitarán de entre los muertos después de 3 días y medio, y ahí va a ser el asombro de muchos. El falso profeta, la bestia de la tierra. Vemos una trinidad satánica. Satanás falsifica al Padre, la bestia es la imitación del Hijo y Salvador, y el falso profeta falsifica el Espíritu. Esta segunda bestia viene de la tierra. Lo que tal vez quiera decir Israel, a lo mejor es un judío, y esto pues lo hallamos en Daniel 9:26, que el anticristo tendrá ciudadanía romana, pero como Pablo puede ser un judío romano, sin embargo, el anticristo necesitará un aliado que le ayude a ganar al mundo. Este aliado será el falso profeta, el cual se puede describir de la siguiente manera. Tiene 10 cuernos semejantes a los de un cordero. Lo que está sugiriendo esto es que paz y amistad, pero no hay coronas, no hay autoridad en los cuernos. Una de las tareas, una de las funciones es glorificar a la bestia y lograr que el mundo le siga y también le adore. ¿Qué es lo que va a hacer también este personaje? Duplicará los milagros de los 2 testigos al hacer que caiga fuego del cielo. También es el que ordena que se haga la imagen de la bestia. Esta es, digámoslo como lo describe el libro de Daniel, la abominación desoladora, que también se halla en Mateo 24:15. En ese tiempo la bestia hará que se levante esta imagen en el templo judío restaurado en Jerusalén. También establecerá controles económicos mundiales, así como los 144,000 tienen en su frente la marca del Padre. Los seguidores de la bestia tendrán su marca en sus frentes o en sus manos. Satanás ahora tendrá lo que siempre ha querido. El mundo le va a adorar. Tendrá el control completo de todos los reinos del mundo. Probablemente ahorita tenga controles parciales. La única mosca en el ungüento es que Cristo reina en el cielo y un día establecerá su reino en la tierra. Y hay pasajes de la Escritura que nos enseñan: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si hay terrenos que hemos perdido a causa de la opresión demoníaca, si hay terrenos, ya llámense situaciones en las cuales teníamos autoridad, teníamos gobierno y ahora se han perdido, como por ejemplo la desintegración de las familias, fracasos económicos, fracasos en negocios. Hay un momento en el cual el Señor tomará rienda de todo lo que a Él le pertenece. Y si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, seguramente Dios obrará a nuestro favor. Si somos fieles en lo poco que Él nos ha dado, seguramente nos pondrá sobre mucho. Satanás descargará su furia sobre los santos de Dios en la tierra, puesto que no puede tocar a Cristo y a los santos en el cielo. Eso siempre, siempre lo ha hecho. El versículo 15 nos enseña que la bestia pudiese incluso hablar. Los antiguos gentiles de Grecia y Roma tenían gran fe en las estatuas parlantes, en las estatuas que hablaban. El versículo 16 nos enseña que una marca, una señal impresa,
Los animales y los esclavos eran frecuentemente marcados. Creo que nosotros lo hemos visto en las vacas cuando les ponen la marca de los dueños. Esto también lo encontramos en la escritura. Con los versículos que nosotros vemos a continuación, los versículos 17 y 18, se ha especulado mucho cuál es el número de la bestia. Es interesante notar que los primeros 6 números romanos suman 666, por ejemplo, el 1, el 5, el 10, el 50 y el 100 y el 500. Esto sugiere, por supuesto, el resurgimiento del Imperio Romano, pero no dice nada respecto a la bestia. Tanto la imagen de Nabucodonosor y el gigante Goliat se identifican con el número 6, indicando que la bestia será un superhombre a los ojos de Dios. Probablemente hemos escuchado de superhombres y supermujeres, pero creo que nosotros debemos entender que Dios no nos ha puesto en esta tierra para ser los superhombres o las supermujeres. Quien debe darse o llevarse toda la gloria en todo lo que nosotros hagamos siempre es el Señor. 6 es el número del hombre. La historia nos dice que el número 6 se usaba en las regiones secretas del Ministerio de Oriente. Parece entonces que el número del anticristo, 666, representa lo máximo a lo que el hombre puede llegar a ser separado de Cristo. Es el superhombre de Satanás, su falso Cristo. 7 es el número de perfección y a esto Satanás no puede llegar. Independientemente nosotros sepamos o si en algún momento usted quiere ser espectador de todas estas cosas que pasarán durante la tribulación, creo que el Señor nos ha guardado, nos sigue guardando y nos va a guardar para el día de la ira. Sin embargo, es importante que conozcamos que a esta generación, la generación venidera o la generación que puede afectar estos acontecimientos no serán fáciles. Probablemente estemos atravesando situaciones difíciles. Sin embargo, creo que es muchísimo mejor estar con el Señor que lejos de Él o lo que nosotros podemos llegar a lograr sin la presencia, sin la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Gracias por haberme acompañado y espero que podamos continuar la próxima semana con nuestro estudio de Apocalipsis. El Señor les bendiga.